Entonces lo primero que vamos a hablar, voy a hablarles 5 puntos exactamente, pero el primero es preguntarnos qué es arrepentimiento y qué no es arrepentimiento. ¿Amén? Y les voy a regalar pautas como nunca lo he hecho acerca de cómo su pastor se arrepiente. ¿Me están escuchando? Amén. Les voy a regalar cosas de mi secreto con Dios, de cómo yo me arrepiento, para que ustedes lo apliquen en sus vidas. Porque si hay algo en lo que me he especializado es en arrepentir. Porque he aprendido que Dios lo único que busca cuando uno falla es que uno se arrepiente. Amén. Entonces hay que entender eso para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, lo primero, el arrepentimiento viene cuando primeramente el Espíritu de Dios viene a mi vida, sea a través de su palabra, sea a través de un predicador, o sea porque Él viene y te visita. Él te va a convencer a ti del pecado tuyo. Lo primero que tengo que tener en mi vida para poderme arrepentir es saber de qué me tengo que arrepentir. ¿Ni un amén? Sí, amén. Amén. Es lo lógico. Sí, amén. Por eso, el católico fornica, toma, miente y hace cuanta maldad se le ocurra, porque en su mente está que eso no es malo. Pone muñecos, los idolatra, hace doctrinas de ellos. ¿Por qué? Porque a él le han enseñado que eso está bien. Pero el día que el Espíritu de Dios llega a mi vida y su palabra penetra mi corazón, es allí cuando entonces yo entiendo que estoy haciendo lo malo contra Dios. Sí, amén. ¿Es así o no es así? Es allí donde entonces yo tengo que tomar una decisión. Y delante de mí estarán 2 caminos. He oído la palabra de Dios. Dios me ha dicho que lo que estoy haciendo está mal, sea A, sea B, sea C. ¿Sí? Dios me ha dicho, arrepiente. Entonces tengo 2 caminos. Uno, el de la dureza del corazón, que es saber que lo que hago está mal, pero no dejaré de hacerlo. ¿Se entendió? Sí, amén. Ese camino te llevará exactamente al centro del infierno. No vas a estar en la periferia, no estarás a un ladito, estarás en el lugar donde la llama está más fuerte y donde el castigo sea más aterrador. ¿Por qué? Porque sabiendo lo bueno y sabiendo lo que debías hacer, no solamente actuaste como los pecadores ignorantes, sino que ahora actúas como un pecador en rebelión absoluta contra Dios. O sea, Dios te llama a reconciliarte con Él, y en vez de reconciliarte, le dices, jamás lo haré, soy tu enemigo declarado. Porque el pecado es otra cosa que ofender a Dios. El que se ofendes a tu Hacedor, ofendes a tu Creador. Entonces, puedes tomar ese camino, el de la dureza del corazón. Inmediatamente viene un espíritu que se llama el espíritu farisaico, el demonio de religiosidad, y te venda. ¡Sal! Y ahora comenzarás a caminar un camino lleno de pecado, pero de cosas religiosas. Vendrás a la iglesia, orarás, cantarás, pero tu vida está en pecado. El resultado de eso será, 1, destruirás a tus seres queridos, porque a todos ellos les dirás que el Cristo al que tú crees no existe, con tus obras, y que lo que tú estás es una falsa absoluta. Le dirás a todos, nunca crean en lo que yo creo, porque es una mentira, y por eso vean que en mí no funciona. Ese es el camino. El camino que el Señor nos habla hoy que tomemos es el camino del arrepentimiento, que es el siguiente. Si Dios me dice una cosa, si yo leo en su palabra una cosa, me vuelvo tierno de corazón y le digo a Dios, he pecado contra ti. Entonces, inmediatamente Dios me habla de mi pecado. Para el verdadero arrepentimiento viene la humillación. Pónganlo ahí si tienen dónde anotar. La humillación. Primero hay que aceptar que Dios tiene la razón. Primero hay que admitir que Él es justo y que yo he sido el malvado. Que Él ha sido bueno y que yo he sido el bandido, el malvado soy yo. Después de la humillación
viene a otra área y es la confesión. Pero no de un curita que hasta homosexual resulta. No, la confesión ante el que me hizo, la confesión ante mi Dios, la confesión ante el que derramó la sangre en la cruz para mi salvación. Entonces le digo, Señor, con humildad, yo he pecado contra el cielo y contra ti. ¿En qué has pecado? Te va a preguntar el Señor. Él mismo te está dando la convicción, pero Él quiere que de tus labios salga la confesión para que Satanás pierda el derecho que ha adquirido sobre ti para reclamarte ante el trono de Dios y decir: ¡ese mentiroso es mi hijo! Y tú lo sabes, Dios. Cuando tú confiesas, el mundo espiritual comienza a oír y comienza a ver cómo te pierde el diablo. Entonces tú le dices: Señor, yo no oro, me da pereza leer la Biblia. La verdad es que yo no te amo cuando tú te arrepientes de tu pecado. Entonces es cuando Dios comienza a abrir el cielo para ti. Los brazos de tu inmenso Padre se abren. La sangre de su Hijo comienza a limpiarte. Es solamente hasta que el arrepentimiento viene que en usted hay salvación. Y hoy lo voy a demostrar por la palabra de Dios, porque muchos predicadores hoy solamente predican el Evangelio, pero no predican el arrepentimiento del pecado. Entonces dejan a la gente creyendo en un Cristo, creyendo que sus pecados han sido lavados y perdonados, pero ninguno de ellos cambia en su corazón. Son tan malos como cualquiera en la calle, solo que ahora aprenden a rezar, aprenden a cantar y aprenden a hacer cosas de Dios, o se aprenden a reunir con hijos de Dios, pero tú no tomes ese camino. El arrepentimiento, mis hermanos, es de lo más fundamental que hay. Ahora miren esto, y les voy a contar así mi secreto de arrepentimiento. ¿Lo quieren o no? Descubrí con los años, bienvenidos muchachos, descubrí con los años de estar hablando ante Dios, que el pecado es como, ¿cómo decirlo, Dios mío? Como algo tan fuerte que se pega a ti, tan profundo se te pega, que para poderlo arrancar cuesta muchísimo. Escúchame bien. Parte del arrepentimiento es pedir perdón. Me humillé, confesé mi pecado, luego ¿qué hago? Perdóname, Dios. ¿Pido qué? Perdón. Perdón. Amén. Pero aquí viene el problema, vamos con esto. ¿Hasta ahí hay arrepentimiento? La respuesta es no. Si tú pides perdón por tu maldad, si tú pides perdón por tus hechos malignos, y al salir del lugar vas con tu corazón dispuesto a volver a hacerlo, no es arrepentimiento. El arrepentimiento es algo tan profundo que en medio de la búsqueda de Dios, en medio de la humillación, genera un cambio adentro. Y yo personalmente les voy a decir como oro, yo estoy en un punto de discernimiento en el cual yo puedo sentir cuando mi corazón y todo mi ser se arrepintió por completo. ¿Se entendió? Sí. O sea, yo no salgo, o mejor dicho, yo estoy orando y fallé en lo que sea, porque a usted Dios lo pone a caminar en una dimensión, a mí en otra. A mí me pone en un caminito bien estrecho, hablando en términos mundanos. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Hay muchísimas cosas que yo no puedo ni ver ni hacer, que usted tal vez sí puede ver y hacer, pero para mí no son lícitas, porque yo tengo que estar en obediencia al Espíritu de Dios, y porque yo tengo revelación de la maldad profundamente. Entonces yo con la maldad no quiero tener ni un solo contacto, al punto que prefiero ni ver la televisión, por ejemplo, que es uno de los portales de más maldad en todo el mundo. Por eso yo creo que los apóstoles antiguos caminaban también con Dios, porque para poder ir a pecar les tocaba salir a buscar el pecado.
Para poder ver una mujer desnuda tenían que irse a donde una ramera. Pero la televisión tiene tanto poder que para ver una mujer desnuda, no necesitas ir al burdel, solo necesitas prender ese aparato para que eso entre a tu casa y a tu vida. Y la iglesia, que no es radical, lo deja entrar y lo ve. Y eso es pecado. Y no tiene otro nombre. Pecado se llama eso. Y te contamina y se te pega en tu ser. Pero así vive la iglesia moderna, porque no entiende lo que es el pecado. Entonces, yo comienzo a orar y noto que la oración no me sale del corazón. ¿Entienden eso? Sí. Noto que dentro de mí, aunque estoy orando, dentro de poco cuando salga o en unas horas, voy a volver a caer. ¿Se está entendiendo? Sí, amén. Entonces hay gente que pide perdón, pero no ora, no ayuna, no se humilla hasta que el pecado salga. Todo. Y algo que debe aprender uno acerca del arrepentimiento es que cuando tú te vas a arrepentir tienes que orar hasta que notes que desde lo más profundo de tu ser sale un no lo vuelvo a hacer. Amén. Y sale la radicalidad de que aunque pase lo que pase, no lo haré. ¿Se entendió? No estoy hablando de una actitud mental. Estoy hablando que de tu espíritu, de tu corazón, de lo más profundo de tu ser, sale como, perdóname Dios, hoy he pecado. Y después de eso oras hasta que eso se quita. Es como si nunca más hubiera existido ese pecado. Es como si nunca más te atrayera. Lo sacas de ti. ¿Se entiende? ¿Cuánto puede durar una oración así? Puede durar días. ¿Sabían? Sacando, empujando hacia afuera, hasta que se va. Hasta que salen las ganas. ¿Se entendió? Ahora sí se entendió. Hasta que se van las ganas de hacerlo. Solamente cuando en tu corazón está, no lo vuelvo a hacer jamás, te arrepentiste. ¿Se entendió? Sí, amén. Arrepentimiento es, ay, nunca más volveré por ese camino. Chao. Y le das la espalda a la maldad y giras. Ahora, el segundo punto que les iba a hablar es acerca de las dos fiestas, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahora, Rosh Hashanah, ¿qué significa? En el hebreo, significa cabeza del año. Rosh, cabeza, Ha, el poder, y el Hashanah, año. Entonces la cabeza del año lo acaban de celebrar los judíos hace 10 días. En ese día, bueno, de hecho hay dos cabezas de año, de hecho una en la Biblia, ¿no? Y bueno, les voy a explicar, ¿sí? Vamos a meterse. El Rosh Hashanah que se celebra en la actualidad es tal vez diferente al Rosh Hashanah que se celebraba en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque en Éxodo quedó establecido que el mes de Nisan sería el primero o el cabeza del año. Pero los rabinos, claro, yo creo que en parte con rabia por el cristianismo, dijeron que la cabeza del año debía ser el primer día de la creación, que sería en el mes de Tishrei. Entonces ellos celebran el año nuevo judío, porque el judaísmo quiso apartarse lo que más se pudiera del cristianismo, ¿sí? Por muchas razones, entre ellas por la persecución de los cristianos católicos hacia el judío. Entonces se quisieron apartar de allí, y por esa razón hay muchas diferencias, entre ellas el hecho de que la cabeza del año actualmente es el día de la creación. Entonces ellos toman el día de la creación como cabeza del año, y a partir de ahí comienzan las cuentas para todas las fiestas judías. La fiesta más importante en el calendario judío es una fiesta que se celebra 10 días después del Rosh Hashanah, que se llama el Yom Kippur, o el Yom HaKippurim en hebreo, que significa el día de la expiación.
Entonces, ¿qué se celebra ese día? Ese día se celebra el juicio de Dios sobre su pueblo. Les voy a explicar qué hacen ellos. Ellos duran 10 días preparándose para el Yom Kippur. ¿Cómo se preparan? Comienza cada uno a examinar su vida internamente. Cada uno a mirar qué ha hecho bien y qué ha hecho mal durante el año que pasó. Y quiero mostrarles cómo Jesucristo nuestro Señor hablaba siempre en contexto judío. Porque aquí en la parábola del capítulo 13, ¿cuánto pide el Señor? Y digo, ¿qué digo? Él entonces respondiendo dijo, Señor, déjala todavía. ¿Por qué Jesús pone una parábola así? ¿A quién le está hablando él? A judíos. Y ellos sabían que una vez al año había un juicio para todo Israel y el mundo entero. Y era el día del Yom Kippur, que era el día de la expiación, o sea, el día, o más bien, los 10 días anteriores, cuando se decía Año Nuevo, todos los judíos inmediatamente entran en un examen profundo de sus propias conciencias, de lo que hicieron bien y de lo que han hecho mal, conforme al conocimiento que tienen de Dios y de la Torá. ¿Se está escuchando bien o no? Cada uno comienza a meditar. Oh Dios, ¿qué he hecho mal? 10 días. Se preparan. Se alistan para el día del Yom Kippur, sabiendo que todos se van a tener que presentar ante el trono de Dios. Ahora, ¿cómo es el saludo durante los 10 días entre el Año Nuevo y el Yom Kippur? ¿Saben cómo se saludan los judíos? Siempre ¿cómo se saludan ellos? Shalom. Shalom, es su saludo normal. Pero en los 10 días, desde el Año Nuevo, cuando Dios dice, llegó un tiempo nuevo, nuevo tiempo, un nuevo año, todos se están, ¿sabe qué? Saludando de la siguiente manera: que seas confirmado en el libro. Ellos dicen en el libro, porque es el libro más especial de todos los libros en el cielo. El libro de la vida, o el libro de los vivientes, o sea, de los que van al reino de los cielos. Amén. Ellos duran 10 días y cuando ven a su compañero le dicen que seas confirmado en el libro. El cristiano arrogante dice, sí, yo ya hice mi oración desde hace 50 años, yo soy salvo de toda la vida y la salvación no se pierde. Vayan a pelear por la vida. Pero Jesús, sabiendo los juicios de Dios el Padre, sabía que no basta con confesar. Y por eso les predicaba acerca de que si ellos no se arrepentían, todos morirían igualmente. Hay dos cosas fundamentales para vivir en la fe o para poder ir al cielo. Uno, arrepentirse. Y dos, creer en el Hijo de Dios. Si usted cree en el Hijo de Dios, pero no se arrepiente, usted es un farsante. Usted es peor que todos los demás pecadores. Porque los demás pecadores son pecadores por ignorancia. Pero usted que viene y escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, usted es peor que ellos. Y el castigo de Dios sobre usted será 1000 veces peor por hipócrita. ¿Se está entendiendo? Sí, amén. Entonces ellos llevan 10 días de examen, con temor, con temblor. Vamos al día de la expiación, primer día, y están examinándose y orando. Oh Dios mío, yo cometí esta injusticia el año pasado, en febrero, con mi prójimo. Les dije que no tenía plata y sí tenía plata. Y comienzan a anotar y a apuntar y dicen, oh Dios, 10 días. Y todos se desean el uno al otro que seas confirmado en el libro, que seas confirmado en el libro, porque ellos saben que lo más importante del universo entero no es tener plata, sino que el día de tu muerte tú estés en el libro de la vida. Hay gente que tiene unas doctrinas demasiado tontas, demasiado bobas y antibíblicas, como esa de que la salvación no se pierde. Qué cosa tan boba, tan absurda,
si Dios desechó a su pueblo Israel, si Dios cogió a Israel del pueblo de su pacto y los castigó y les dio duro y los manda al infierno por no creer en su Hijo, ¿usted cree que usted y yo, que somos gentiles, vamos a escapar del juicio de Dios el día que nos toque a nosotros? No escaparemos. Nosotros somos los hijos adoptados. Si el Señor tiene misericordia de sus hijos legítimos, o más bien si los castiga y si los echa de fuera de sí, yo pregunto, ¿no te echará a ti que eres el adoptado? Claro que sí. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que seas confirmado. Cuando llega el día del Yom Kippur, día 10, 6 de la tarde del día anterior para nosotros, entonces ellos comienzan un ayuno. Comen una comida, bajita en sal, bajita en dulce, y se preparan para un ayuno sin comer ni beber. Parte fundamental del arrepentimiento, por si no lo sabían, es el ayuno. Si a ustedes se les dificulta sacar un pecado de su vida, la respuesta es ayuno. Porque el ayuno hace algo tan increíblemente bueno que uno puede sacar más fácil el arrepentimiento. El pecado sale más fácil en medio del ayuno. ¿Qué tan importante es el libro de la vida? Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Mire lo que dice aquí. Espero que tengan sus Biblias ahí, porque vamos a estar leyendo mucha Biblia. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un ¿qué? ¿Cómo lo vio Moisés? Gran pecado. ¿Qué es la idolatría delante de Dios? ¿Un qué? ¿Es un pecado? ¿Un qué? Amén. Mire eso. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque le hicieron ¿qué? Dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. ¿Qué está haciendo Moisés? Intercediendo para que Dios ¿qué? Perdone el pecado de quién? De Israel. Y entonces Moisés saca una cosa bien tremenda y le dice: y si no perdonas a ese pueblo, entonces ¿qué? Ráeme, o qué, otra palabra, quítame, bórrame. ¿De qué? De tu libro que has escrito. ¿Cuántos tienen hoy mismo sus nombres en el libro escritos en el libro de la Biblia? Gracias a Dios. Gracias a Dios no espero un año para repetirlo. Porque ahora les voy a hablar también del problema de los judaizantes, y mucha gente que se va a judaizar por este tipo de cosas y no entienden que Cristo no nos quiere arrepentidos cada año, que muchas cosas cambiaron. Él nos quiere haciendo balances diarios de nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se vaya a dormir con problemas. ¿Quién dice amén? Amén. Arregle sus asuntos antes de irse a dormir. Ore y pida perdón a Dios y pida perdón a los que usted ofendió en el día. Amén. No dure bravo toda una semana. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Quién me dice amén a eso? Entonces mira esto. Moisés le dice: ¿sabes? Si no los perdonas, bórrale tu libro. Como quien dice, no solamente mátame, le está diciendo: quítame la vida eterna que has prometido a aquellos que te aman a tu lado. Grave, ¿no? Pero mira la respuesta del Señor. Él no se emociona. ¿Ustedes sabían? Él no actúa emocionalmente. Mire la respuesta de él. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este rayé yo el libro. Oh Padre, comienza a temblar el cuerpo. Tiemble. Yo temblaré. Al que pecare contra mí, a este voy a borrar tu libro. Ahora, aquí viene la inmensa ignorancia de este poco de gente. ¿Cómo hacen para que usted pueda borrar su nombre del libro de la vida?
Primero, ¿qué hay que hacer? No, primero hay que escribirlo. Pero es que la gente no piensa. Estos predicadores se les robaron el cerebro. ¿Qué implica orar? ¿Qué está escrito? ¿No? O el Señor dice, al que peque contra mí, está escrito, no, no, nada. Es un juicio. Es el castigo. La paga del pecado es la muerte. Pero no solo la muerte física, la paga del pecado es la muerte eterna. O sea, no estar en el libro de los vivientes y recibir la sentencia de Cristo que dijo que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Y quién está muerto? El que vive en el pecado está muerto. Y si es evangélico, está loco, es muerto. Porque dice que el Señor es su Señor y vive en el pecado. Es 2 veces culpable, porque en su boca pone el precioso nombre de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús, eres hecho hijo de Dios. Por eso dice que somos injertados en el olivo original. O sea que somos injertados en Israel. Por eso dice Pablo, algunos de ustedes cuando eran gentiles es el que no es judío. Tú has sido hecho judío no por seguir fiestas o por circuncidarte o por guardar los mandamientos de la ley, sino por la fe del Hijo de Dios. ¿Se entiende? Inmediatamente Él viene a tu corazón y lo recibes, entonces te haces hijo de Él y Él te escribe entre el libro de los vivientes. Pero cada año tiene un juicio. Ahora, ¿se cumplirá la palabra total, sí o no? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Que Dios es como? Tardo Para la ira. ¿Tardo para qué? Para la ira. ¿Y grande? Ahora miren. Capítulo 13, vuelva ahí. Versículo 7. Y digo al viñador, ¿he aquí hace cuánto? ¿Hace cuánto? Entonces Dios te da palabra, ora por ti, te da de su Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo dura en eso? Todo un año. Así se rigen por ciclos aquí en el mundo. Lean Eclesiastés 3, verán que todo es por ciclos aquí en el mundo. Ciclos. Lean en Eclesiastés 3 que garantizo que el mundo y lo que Dios dice yo es por ciclos aquí en el mundo. Entonces, viene el año nuevo. Entonces, algunos pastores pegados a las cosas terrenales le dicen a su iglesia, para este año nuevo presenten su proyecto de vida. Pongan toda su codicia ahí. Establezcan sus avaricias y vamos a presentarlas delante de nuestro Creador para que Él nos conceda todas nuestras avaricias. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Y cómo fue enseñado Cristo el Señor? ¿Y cómo fueron criados los judíos? Que cuando es año nuevo es tiempo de presentarte a juicio delante de Dios. De no ir a pedir nada, sino de ir a pedir perdón. De ir a examinarse con temor de que este año yo tengo que ser confirmado. O sea, lo que quiere decir es que Dios en su libro tiene que pasar la lista y decir, Javier, ¿cómo estuvo este año este tipo? ¿Ya dio fruto o no? Entonces viene el Padre, el Señor Jesús, y lo revisan. Y dicen, un año, sí cambió, no cambió. No cambió, Padre. Un año más. Y le dan un año más. Y entonces Dios viene y llena esta casa con tu gloria y tú lloras y te toca y vuelve y te habla y vuelve y te toca, te sana, te bendice, te ayuda y tú, ay, amén. Y Dios está esperando a que te arrepientas. No entiendes, por eso dice voy a acabar y voy a orar, voy a alimentar la ideita. Entonces el Padre dice,
llevo 3 años. Llevo 3 años